Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Condición donde los síntomas pueden variar tanto entre niños como adultos, pero puede afectar todo el cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la histiocytosis. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en otra edición más porque nos importa su bienestar y salud y queremos llevarles a ustedes un interesante tema. En el día de hoy queremos enviar nuestros saludos a los amigos que nos escuchan en Los Ángeles a través de Radio Adventista Los Ángeles. Esta página web que también retransmite Clínica Abierta, así que nos sentimos muy contentos de saber que tantos amigos, tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo, pueden sintonizar nuestro programa, ya sea también a través de las redes sociales, en el Facebook, aquellos que nos siguen también a través de Salvación TV, 22.1 y 36.1 en el oeste de Puerto Rico, aquellos también que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Nos sentimos contentos de ser parte de su día y que puedan entonces contar con este programa de salud que sirve para orientarles, educarles y sobre todo mejorar nuestro estilo de vida. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también al doctor Elmo Rodríguez, quien diariamente nos ayuda, ¿verdad?, a cómo entender nuestro organismo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, saludos cordiales, Lorraine. También saludamos a nuestro equipo. Saludamos también a cada uno de nuestros amigos que hoy está aquí visitándonos en nuestra clínica abierta. Y ustedes bienvenidos a este programa. Esperamos que usted también pueda disfrutar, al igual que lo hacemos nosotros acá en el estudio, de la programación, especialmente del tema que tenemos para este día. Así es. Y antes de comenzar con el tema que tenemos para hoy, hay un pensamiento para meditar que queremos que usted preste mucha atención a este pensamiento saludable. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita, y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. El Señor nos ha dotado este maravilloso cuerpo, y Él desea que usted y yo, querido amigo de Clínica Abierta, podamos conservarlo en la mejor forma posible. Dios permite que nuestros órganos y nuestros tejidos tengan un funcionamiento perfecto. Él también nos ha dotado de inteligencia para que nosotros conservemos cada uno de esos órganos y tejidos, manteniendo un adecuado funcionamiento. Sin embargo, nosotros en muchas ocasiones permitimos que esos órganos y tejidos comiencen a disfuncionar porque no hacemos caso de las leyes de la salud.
aun cuando Dios tiene el deseo de que nosotros tengamos salud y todo nuestro ser funcione armónicamente, nosotros podemos facilitar una disrupción en nuestro estado de la salud. Que nos ayude el Señor para que seamos inteligentes. Cuidemos nuestro cuerpo. Administremos sabiamente nuestro estado físico. Administremos sabiamente nuestra salud. Y con este buen consejo vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la histiocytosis. Esto es un nombre general, ¿verdad?, que se da a un trastorno, a un grupo de trastornos, pero vamos a dejar que el doctor nos hable en más detalle de qué se trata este grupo de trastornos, doctor. Estamos hablando de un grupo de trastornos que involucran, en realidad, siempre los síndromes son un conjunto de signos y síntomas, pero en este caso tenemos una proliferación, un aumento anormal de unas células muy especializadas dentro de nuestro organismo. Se llaman los histiocytos. Esta palabra nos dice histo, viene de tejido, citos, células. Así que son unas células que están en los tejidos. ¿Saben ustedes? Es interesante este tipo de trastorno porque estas células todos nosotros las tenemos en nuestro cuerpo. Las tiene Lorraine, las tengo yo, las tiene cada uno de ustedes, queridos televidentes y radioescuchas. Nosotros en nuestra médula tenemos unas células que se han hecho muy famosas últimamente. Son células que tienen un potencial de división y de diferenciación muy grande. Se llaman las células madres, ¿verdad? De esas células se derivan diferentes tipos de células. Dentro de esas células, entonces, se van a desarrollar una serie de linajes, podemos decir así, de células diferentes. De esas células van a salir los glóbulos blancos. Y dentro de los glóbulos blancos están entonces unas células que ya hemos hablado de ellas anteriormente, se llaman macrófagos. Recuerden que esto está ocurriendo, la producción de estas células dentro de la médula ósea. Y hablamos hace algunos programas atrás de cómo hay áreas de nuestro cuerpo que forman y tienen la capacidad de producir diferentes tipos de células. Hay una médula ósea muy activa a nivel de nuestro cráneo, células planas a nivel de nuestras costillas, a nivel de las vértebras que nosotros tenemos en nuestra espalda y a nivel especialmente de los huesos que componen en realidad la zona pélvica en sí. En esas áreas especialmente, ahí tenemos este conjunto de células que van a dar diferentes linajes y uno de estos linajes se llaman los macrófagos. Este tipo de células se vierten a la sangre y están sencillamente nadando en nuestra sangre, pero, oye esto Lorraine, llega un momento en que ellas dicen, bueno, aquí me bajo en esta parada. Como si fuera usted que anduviera en un autobús, esta es mi parada. Y esa célula dice, pues voy a salir entre las células del endotelio, en esos pequeños, digamos, ramificaciones últimas de las arteriolas. Y salen ahí así como que se hace un poro, hay unas uniones entre las células, y sale por ahí ese tipo de macrófago. Y ahora al ubicarse en diferentes tejidos, hay de estos macrófagos que se ubican en los pulmones, unos de ellos van hacia los alveolos, otros van hacia el tejido que está entre medio de los pulmones, porque no todo el tejido pulmonar es necesariamente para la ventilación. Hay un tipo de células que son células de apoyo, que le dan la elasticidad, para que ese pulmón tenga una capacidad elástica. Inhala, se expande, y cuando exhala, se contrae. Y esa capacidad es gracias a que además de los alveolos y de los pequeños bronquiolos, pues tiene estas células que le dan un tejido al pulmón como si fuera una esponja. Cuando Lorraine va a limpiar allá en la casa, tiene ese tipo de esponjas que son así, que parecen que tienen como huequitos
diferentes tamaños, ¿verdad? Unas esponjitas que uno humedece, exprime, y uno las mira, más o menos parecido a eso es el tejido pulmonar. Bueno, según migran a estas áreas, hay otras que van directamente a la piel, otras van a los huesos y así al cerebro, a diferentes partes. Porque nosotros todos, Lorraine, tenemos un sistema de defensas general en nuestro organismo. Se llama el sistema retículo, es como una red. Cuando usted piensa en que usted está navegando en la internet, dice, estoy en la red. Pero algo parecido nosotros tenemos en todo el cuerpo. Sistema retículo endotelial. Así que tenemos una vasta red que intercomunica defensa en nuestro organismo. Y ahí, por supuesto, pertenecen este tipo de células, además del vaso, además del hígado y de ciertos grupos de células que facilitan la protección y la defensa. Entonces, se aloja este tipo de macrófago, sale, dice, esta es mi parada, llega al tejido al que pertenece, digamos, pulmones. Y él se dedica y se hace un proceso de diferenciación y especialización, donde él ahora va a funcionar especialmente para ayudar a arreglar las cosas que sucedan a nivel de tejido en el pulmón. Eso ocurre también, ese trabajador parecido está en los huesos. También parecido está en la piel y en diferentes partes de nuestro cuerpo. Así que los histiocitos en realidad no son, vamos a ponerlo de esta manera, adversos, enemigos nuestros. Pero en este caso que estamos hablando de la histiocitosis, recuerden que ya es una célula que se acomodó en un tejido, es una célula que está, número uno, en cantidades muy grandes, se han proliferado y están fuera de lo normal. Ya sea porque su supervivencia es excesiva o porque el estímulo para su proliferación, su multiplicación, pues ha hecho una cosa que dice, bueno, nacen muchos, pero no se eliminan, o sencillamente no nacen muchos, pero no se mueren muchos. Y entonces queda una gran cantidad y esto es lo que va a afectar lo que vamos a estar viendo en este día. Por otro lado, este tipo de células son células que son, en este caso, de nuestro contexto, en esta, digamos, edición de hoy, son células que no han alcanzado su total madurez. Y esto ya nos pone en desventaja. Doctor, esto también se ha encontrado a través de diferentes hallazgos, ¿verdad? Que ha llevado a los expertos a desarrollar en términos de clasificar cada uno de estos grupos. Bueno, según las condiciones, porque este tipo de situación de la histiocitosis, por un lado, se pensaba que era inmunológico, por un lado. Por otro lado, otros piensan y dicen, no, eso no es inmunológico, eso es sencillamente un proceso inflamatorio que se está desarrollando. Otro grupo dijo, no tiene que ver ni con inflamación, no tiene que ver con inmunología, tiene que ver con cáncer. Entonces dijeron, un momento, no, tampoco es así. Estamos descubriendo que este proceso tiene que ver más con un aspecto genético. Y esto se asemeja más a trastornos hereditarios. Y en esa clasificación de este tipo de trastornos, entonces se abrió una ventana, como cuando uno entra a trabajar en un ordenador, dice, pues voy a abrir esta ventana y aquí voy a abrir un cartapacio para guardar esta información. Y después la cierra y sigue en su trabajo normal. Pues así ha ocurrido, dice, pues vamos a abrir diferentes tipos de cartapacios. Y decidieron clasificar las histiocitosis en diferentes grupos y le asignaron letras. La más común, y es la que más vamos a estar nosotros atendiendo en esta edición de Clínica Abierta, tiene que ver con ese tipo de histiocitosis de células de Langerhans. ¿Dónde más nosotros hemos escuchado esas células, Lorraine? Ese nombre lo hemos escuchado especialmente cuando hablamos de diabetes, porque hay en el páncreas unos islotes que tienen células beta, células alfa, pero se les llama en conjunto esos islotes de Langerhans. En este caso no son islotes, no vamos a estar hablando del páncreas,
se le llaman células de Langerhans, y este tiene una clasificación, se le dice el grupo L. Hay otro grupo que es el grupo C, donde aquí la mayor cantidad de clasificación de estos histiocytos se les llama células no Langerhans. Pero recuerden, no estamos hablando necesariamente del páncreas. Es el nombre que se le asigna a este tipo de histiocytos, que son células que están en tejidos. Se le llama macrófagos tisulares. Son esas células que comen. Ellas se encargan de consumir aquel tipo de tejido o aquel tipo de, digamos, patógeno, un adversario que entra en algún tejido. Ellas están dispuestas como un buen sistema de guardias, listos como los soldados para entrar en la batalla y reparar un tejido. Pero estos son soldados demasiado jóvenes, son demasiados, tantos que están apiñados y no permiten que los diferentes tejidos puedan laborar. Así que dentro de la clasificación de estos batallones, podemos decir que tenemos el grupo L, que son las células tipo Langerhans. Tenemos el grupo C, de las células no Langerhans. Y estaremos hablando de los otros batallones, Lorraine, ¿cuándo? Regresemos de la pausa. Así que no se retiren, que ya volvemos. Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella. Es mejor consultar las cosas con la almohada a tiempo que perder el sueño por su causa después. En lo profundo de tu corazón sientes que la vida puede ser mejor. Tu resolución para dejar de fumar la puedes afirmar con buena información. Escucha y participa del 12 al 16 de febrero en el plan de 5 días para dejar de fumar, aquí en Clínica Abierta. Un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la histiocytosis, un nombre general que se le da al grupo de trastornos o síndromes que involucran un aumento o incremento anormal en el número, ¿verdad?, de glóbulos blancos, que son los especializados, ¿verdad?, y se denominan histiocytosis. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando cómo esto se ha tenido que clasificar en diferentes grupos. Nos mencionó el grupo L, que incluye la histiocytosis de las células de Langerhans. También el grupo C, que estas son entonces de células no Langerhans. Y tenemos otros 3 grupos adicionales, doctor. El grupo M, ¿a cuál se refiere este? Ese se refiere a histiocytosis maligna. Recuerde que estamos hablando de un linaje de células que pertenecen a las células blancas, como estas células blancas que tienen diferentes, podemos decir, escuadrones. Ahí pues usted tiene
los monocitos. Estos monocitos, al entrar a diferentes tejidos, entonces se le llaman histiocitos. No es que los histiocitos sean malos. Sin embargo, dentro del contexto que estamos hablando hoy, la histiocitosis, estamos hablando de un acúmulo de formas que no son apropiadas porque son demasiado jóvenes. Y ese aumento desmedido de estas células que están en los tejidos que tienen una función. Ellos tienen la función de engullir, son macrófagos. Ellos comen tejido que sea anormal porque haya alguna presencia de alguna bacteria, de algún virus, algo que ellos entiendan que eso se debe disponer. Ellos lo engullen. Pero también se encargan del procesamiento y también de la presentación de ciertos antígenos porque trabajan en coordinación con otras células que se le llaman células dendríticas. Y esto está dentro de los tejidos. Está dentro de los pulmones, está en la piel, lo tenemos también en otras partes de nuestro organismo. Pero cuando estas células, los histiocitos, se acumulan anormalmente, ellos de por sí no están en su etapa total de madurez y además tienen un tiempo de vida muy exagerado en algunos casos, en otros casos se producen demasiados, o se producen muchos o se mueren pocos. Y entonces ese acúmulo anormal va a estar dando varios problemas. Por un lado, va a dañar órganos, los daña. Y por otro lado, puede producir tumores en esos órganos. Y en eso consiste básicamente el problema. Por eso estamos primero haciendo esta disección, estamos separando los diferentes grupos en los que se han clasificado las histiocitosis. Vimos la L, vimos también la C y ahora la M. También está la R, que incluye la enfermedad de Rosai-Dorfman, y está el grupo H, que incluye la histiocitosis hemofagocítica. Así que hay diferencias en ellas. Afortunadamente hoy queremos concentrarnos en el grupo L, que incluye la histiocitosis, donde hay abundancia de células de Langerhans. Recuerden que estos histiocitos, Lorraine, mira, son básicamente una célula bastante grande con un solo núcleo. Y cuando se le hace una tinción, adivina de qué color se ponen. Morados. Se ponen así violetas. Así que dentro de estas células, en el citoplasma, se van a ver muchas bolitas. Hay una serie de estructuras dentro del citoplasma de esas células que se llaman lisosomas. Y esos lisosomas adentro tienen una sustancia especial que es la que ayuda a que cuando ellos se comen alguna porción del tejido o algún tipo de patógeno, pueda ser aniquilado, pueda ser digerido rápidamente. Tienen un tipo de fosfatasa que se llama la fosfatasa ácida. Y eso facilita los procesos, digamos, de digestión, de aniquilamiento del ente que ellos han engullido. Así que esto tiene una función. Lamentablemente, no están en su capacidad total de funcionamiento, están inmaduros y por otro lado, se han multiplicado tanto, hay tantos que lo que están haciendo es estorbando. O producen tumores o sencillamente están produciendo daños a los órganos donde ellos se encuentran. Doctor, ha habido un debate si la histiocitosis de estas células de Langerhans, que es a la cual nos vamos a estar refiriendo más en este día, es una enfermedad inflamatoria o es un trastorno inmune o es una afección tipo cáncer. Bueno, en realidad sí ha habido este debate. Unos dicen, no, el problema es la inflamación. Otros dicen, no es la inflamación. Es el sistema inmunológico, porque si esto pertenece al sistema retículo endotelial, pues tiene que ser evidentemente inmunológico. Otros dicen, no, si se están produciendo tumores y esto está estorbando y dañando órganos, esto es un tipo de cáncer. En realidad uno dice, no, yo creo que es inmunológico, otro dice, no, es inflamatorio, otro dice, no, es cáncer. Cuando en la realidad se ha podido establecer que actualmente la evidencia nos dirige a que en realidad tiene que ver más con un aspecto de mutación genética.
Y ese aspecto de mutación genética es lo que está trayendo a que haya esta anormalidad en una célula que normalmente se produce en la médula de nuestros huesos. Las células madres producen esos monocitos que migran, dan lugar a los histocitos, y estos histocitos o digamos macrófagos tisulares están ahí, pero como dijimos, no están funcionando adecuadamente. Sencillamente hay trastornos por su inmadurez y hay trastornos por el exceso de ellos que se acumulan en el tejido al cual ellos están afectando. Doctor, ¿esta histocitosis de células de Langerhans puede afectar a cualquier persona en cualquier edad? Muy buena pregunta. Básicamente podemos decir que sí. Hay unas clasificaciones y hay ciertas de estas condiciones que van a estar afectando, digamos, niños. Hay clasificaciones donde afectan niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Hay otros que van desde los 5 años en esa etapa preescolar, y hay unas clasificaciones de esta histocitosis que básicamente se da en personas adultos, mayores. Todo depende de cuál de estas histocitosis sea y las subdivisiones que tienen. Hay unas que se llaman histocitosis X, está la histocitosis pulmonar, o sea que dentro de las clasificaciones que hablamos, especialmente esta, que era la del grupo L, la que está compuesta de las células de Langerhans. Entonces tenemos a su vez unas subdivisiones de acuerdo al daño del tejido que está involucrado. Si es pulmón, si es piel, si es que en realidad esto está afectando otra zona como los huesos, que son las 3 áreas principales que se ha podido observar dentro de la histocitosis que tiene células de Langerhans, que básicamente va a ser nuestra discusión de esta edición de Clínica Abierta. Un detalle bien interesante es que sobre todo en las personas adultas, ¿verdad? Ya entre 30 a 40 años que padecen esto, generalmente son fumadores. Podemos decir que se ha detectado un involucramiento de este, de este tipo de situación donde las personas, especialmente que se le desarrolla este problema, especialmente la histocitosis que es pulmonar, Lorraine. Ese tipo de histocitosis donde se afectan los pequeños bronquios, los más estrechitos, esos bronquiolos más pequeñitos y las zonas alveolares. Se ha podido descubrir que en esas vías respiratorias pequeñas, poco a poco la abundancia de estos histocitos o macrófagos tisulares, lo que va a hacer entonces es producir una rigidez y un daño pulmonar que en las personas que fuman, entonces tenemos el problema de que va a ser mucho peor, porque nosotros sabemos que el fumador literalmente va a hacer que la porción final, vamos a decir, donde la calle termina sin salida, donde llegó y finalizó el bronquiolo terminal y ahí está desarrollado el alveolo, en esa región donde el humo del cigarrillo afecta y va a producir una ruptura de ese saquito, de ese alveolo. Si pensáramos en un ramillete de uvas, tenemos el tronquito principal, las subdivisiones y a su vez los lugares donde está cada uvita. Si cada uva nosotros la podemos conceptuar como un alveolo, el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso, esa zona que tiene una capacidad elástica, cuando usted fuma lo que hace es que literalmente hace que la uvita se reviente, pero ya pierde su capacidad de función. Mientras que estos macrófagos están entre las uvitas, están ahí ubicados como si usted pusiera algún tipo de material especial para que las uvitas no se tocaran unas a otras, pero se permitiera que las uvitas sigan haciendo su función. Digamos que en ese caso, el que usted fume hace que se revienten esas uvitas y entonces la acumulación de estos histocitos o macrófagos en el tejido pulmonar, al ser tanta la cantidad, impiden que haya la elasticidad
que de por sí ya está afectada porque los venenos del cigarrillo dañaron esos alvéolos. Así que tenemos un doble daño en el área del intercambio gaseoso y también en el área donde tenemos la capacidad elástica. La persona que fuma agrava este problema, haciendo que todavía su situación sea peor que aquel tipo de adulto de 30 a 40 años donde no fuma. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso ustedes pueden participar con sus preguntas y nosotros vamos a seguir hablando más aquí sobre este interesante tema hoy en Clínica Abierta, histiocytosis. Cáncer de la piel. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol, pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel, y se les está encontrando tumores grandes. Las personas con tumores más pequeños o más nuevos sobreviven unos 10 años, pero las personas que tienen tumores grandes solo tienen un 40% de posibilidades de sobrevivir. Aunque el número de latinos diagnosticados aún sigue siendo bajo, la tasa se ha triplicado en los últimos 15 años. Los investigadores creen que los latinos generalmente no conocen los factores de riesgo. Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org. Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser, y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de 1000 cuerdas. Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre este interesante tema hoy en nuestro programa histiocytosis. Antes de la pausa, el doctor nos comentaba, ¿verdad?, cómo que puede ser la causa de esta histiocytosis en la histiocytosis pulmonar, refiriéndose, ¿verdad?, a la histiocytosis pulmonar. Doctor, hay unos síntomas, hablando acerca de la histiocytosis X, que con frecuencia afecta todo el cuerpo, ¿verdad? A pesar de ser una enfermedad que compromete a todo el cuerpo, se le denomina también un trastorno sistémico. Sí, es cierto. Hablando de este tipo de histiocytosis, podemos pensar que hay 3 áreas, aunque generalmente, como decías, el aspecto sistémico puede involucrar a todo el cuerpo, pero hay 3 áreas que son las que más se enfoca, sí, este tipo de histiocytosis, y pensamos por un lado en los huesos, por otro lado en la piel y los pulmones. Son las 3 áreas más específicas. Y dependiendo entonces de las afecciones, a qué grupo de tejidos, en qué órganos se encuentran, entonces ahí va a ser el daño. Dentro de esta, que estamos hablando de la histiocytosis X, que pertenece a esta el tipo de células de Langerhans, entonces tenemos que empezar
a ver cuál es el cuadro clínico. Recuerde que en el inicio definimos que este tipo de situación, la histiocytosis, hay un conjunto de signos y síntomas. Es un síndrome. Y de acuerdo entonces a quién afecte, entonces así va a ser el conjunto de signos y síntomas. Por eso queremos hablar, por un lado, de cómo afecta a los niños, cómo afecta también a los adultos. Doctor, sin embargo, aunque los síntomas, ¿verdad? Pueden variar, depende de donde esté alojado, hay síntomas que también son similares tanto en adultos como en niños. Eso es cierto, sí. Hay síntomas que pueden ser compartidos por ambos y tienen una semejanza. Sin embargo, digamos, de acuerdo a la edad, también hay un conjunto de áreas que van a manifestarse una mayor cantidad de signos y síntomas, y hay otros donde sencillamente pues va a ser más un órgano en específico y se reduce muchísimo la cantidad de signos y síntomas. Vamos a hablar un poco acerca de los síntomas en el caso de los niños. ¿Qué síntomas pudiéramos incluir aquí que se puedan ver? Podemos incluir varios signos y síntomas, pero vamos a hablar primero de los niños que están en esa etapa desde el nacimiento hasta los 5 años. Y hacemos este tipo de aclaración porque generalmente cuando el niño presenta histiocytosis, que ya eres mayor de los 5 años, por lo general, lo que más se le va a afectar es el sistema óseo. Así que el niño va a tener trastornos en su sistema óseo si es mayor de 5 años. Pero lo que vamos a hablar en este momento, en relación a los signos y síntomas en los niños, tiene que ver especialmente en ese grupo, entre el nacimiento y la edad, digamos, de los 5 años. Y comenzamos entonces con el dolor abdominal. Esto es parte del cuadro de la histiocytosis en niños menores de 5 años. Puede ocurrir también los dolores óseos. Esto puede ir posiblemente ya dando un indicio de que probablemente una vez ya el niño sobrepase esa edad de los 5 años, va a tener una mayor cantidad de trastornos precisamente en ese sistema óseo, que es el que más se afecta en los niños mayores de 5 años. También hay retraso en la pubertad. Recuerden que hacer una situación que podemos decir es sistémica, genera también afecciones en otras áreas. Y hay áreas glandulares, recuerden que estos son células especiales, macrófagos tisulares, que están básicamente en todo el cuerpo, pero que dentro del contexto de nuestra discusión de esta edición, lo estamos enfocando más al grupo L, donde están las células Langerhans, donde se encuentra la histiocytosis X. Y en ese tipo de ambiente, entonces, estamos viendo cómo hay situaciones donde se puede afectar la piel, se pueden afectar los pulmones, se pueden afectar los huesos. Pero hay también una serie de manifestaciones que pueden estar dando indicios de que hay otras partes del cuerpo que se están afectando. Y en este caso, el retraso en el desarrollo nos está apuntando a que hay áreas, recuerden que la hormona de crecimiento, esta se produce a nivel de un área muy especial que nosotros tenemos, que tiene que ver con la glándula hipófisis. O sea que va a haber trastornos a ese nivel también. Va a haber también mareo. Puede haber un drenaje crónico de los oídos y el niño continuamente tiene una secreción que sale y sale y nadie sabe por qué y no se detiene. Tiene que ver precisamente con esta condición. También ojos que parecen sobresalir más y más, como que se le quieren brotar los ojos. Irritabilidad, retraso en el desarrollo, fiebre, orina frecuente, dolor de cabeza. A veces el niño puede tener una coloración amarillenta y los ojitos se le ponen amarillitos, las palmas de las manos amarillas, las plantas de los pies. Le da ictericia. Esto es parte de la afección de este tipo de proliferación anormal, acúmulo anormal de este tipo de células que en este caso
todavía no han llegado al total desarrollo en su madurez y se están acumulando anormalmente. Puede estar afectando diversos tejidos. Recuerden que pertenece este tipo de células al sistema retículo endotelial y esto lo tenemos en hígado, vasos, en áreas especiales de nuestro sistema linfático. O sea que hay una aplicación que prácticamente va a estar afectando muchos órganos a la vez y por eso tiene diferentes signos y síntomas. Puede desarrollar el niño cojera, deterioro mental, erupciones a nivel de la piel, dermatitis seborreica o del cuero cabelludo, este tipo de dermatitis, convulsiones, estatura corta, inflamación de los ganglios linfáticos, sed, vómitos, pérdida de peso. Noten entonces cómo es un conjunto de signos y síntomas, por eso se le llama síndrome, especialmente en estos niños que son menores de 5 años. No es que todos esos signos, no es que todos esos síntomas van a estar coexistiendo a la misma vez, pero la mayor parte de ellos pueden estar observándose dependiendo de cuál es el tejido, el órgano que más se puede estar afectando. Doctor, y en el caso de los niños, por ejemplo, que son mayores de 5 años, estos niños muchas veces lo que se ve afectado más es el sistema óseo. Sí, el compromiso a nivel del sistema óseo en estos niños mayores de 5 años, pues va a ser el asunto más preocupante. Ya en el caso entonces de los adultos, ¿qué síntomas nosotros podemos ver que puedan estar afectando entonces a una persona adulta? Bueno, ahí va a tener entonces dolores de huesos. El adulto se va a quejar. Recuerde que esto es parte de los problemas y los 3 lugares donde principalmente se afectan ocurren a nivel de huesos, ocurre a nivel de la piel y a nivel de los pulmones. Y desde ese ángulo queremos que ustedes entiendan que en el adulto entonces va a haber una mayor queja desde el punto de vista de los dolores óseos. También se va a quejar de dolor de pecho. Recuerden que los pulmones se le están afectando. Va a tener, por supuesto, tos. No hay la misma capacidad de que se puede expandir y contraer. Recuerde que la tos es un mecanismo que facilita el que la mucosidad que normalmente se desarrolla continuamente dentro de nuestros pulmones para facilitar el que el ingreso de sustancias o diferentes microbios que pudieran entrar sean atrapados en ese tipo de secreción y cuando usted tose puede ser más fácilmente expulsado. El cuerpo no le interesa quedarse con algunos tipos de basuritas o de irritantes que pudieran estar afectando. Así que él decide sacarlos. Y parte de ese tipo de mecanismo es la tos. Pero en este caso se acentúa más. Porque esta persona tiene menos capacidad elástica dentro del tejido pulmonar y entonces se ve forzado a toser más tratando de sacar esa cantidad de mucosidad que está ahí atrapada. Bien, vamos entonces a seguir hablando acerca, ¿verdad?, de las pruebas y exámenes entonces que se pudiera realizar. ¿Hay algún tipo de prueba, por ejemplo, de sangre que se pueda llevar a cabo? Sí, hay bastantes pruebas, pero como dijimos, todo depende de cuáles sean los órganos que más se están afectando. Digamos, por ejemplo, en el adulto que estábamos hablando que tiene dolores óseos, que también tiene dolor de pecho, que tiene tos, que ha desarrollado fiebre, que este adulto tiene un aumento en la cantidad de orina, que él tiene alguna erupción en la piel, recuerde que está afectando su piel, que tiene dificultad para respirar porque se están acumulando una gran cantidad de estos macrófagos, que tienen mucha sed, aumento en la ingesta de líquidos, que tiene pérdida de peso. Bueno, ¿qué se va a hacer? Por un lado, podemos decir que no hay exactamente una prueba que yo diga, bueno, pues vamos a ver si tiene histiocytosis y le voy a hacer una prueba específica para yo poder detectar que están estas células de Langerhans ahí.
No hay una prueba que sea así de específica, pero digamos en una radiografía de huesos pueden apreciarse áreas en los huesos donde se observan, digamos, como si fueran perforaciones. Así que una simple radiografía de huesos puede darnos a nosotros ese tipo de evidencia. Pero también, como otro de los órganos que se afecta es la piel, una biopsia, una muestra de tejido de la piel ayuda también a identificar. Aquí vamos directo para que usted sepa, dice, mira, sí, aquí hay células de Langerhans, ahí directamente a nivel de la piel. También puede ocurrir una biopsia a nivel de los huesos. Esto pues es un poco más difícil, pero puede dar evidencia de la presencia de estas células de Langerhans. Tenemos en línea telefónica a Sofía, ella nos llama de Carolina, Puerto Rico. Adelante, Sofía. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días y saludos para ti, para el doctor. Pues mira, mi amor, yo tengo un nietecito que es prematuro, tiene ahora mismo 8 meses, y él tiene mucho exceso de cerilla en los oídos. Entonces, como el doctor mencionó algo como, no sé si algo de eso, no sé si escucharía mal. Por eso estoy haciendo la pregunta, a ver qué le parece al doctor esto. Gracias. No, en realidad eso no tiene que ver con esto. Estábamos hablando cuando mencionamos en los niños menores de 5 años. Cuando se aprecia la histiocytosis, hay un drenaje crónico de los oídos. Hay personas, no sé si le ha tocado ver, personas que padecen mucho de sinusitis, personas que padecen mucho del oído medio y frecuentemente tienen infecciones del oído medio, a tal grado que literalmente el tímpano se revienta. Los médicos dicen se le perforó el tímpano. Y las mamás se asustan porque comienza a salirle la secreción que estaba justamente dentro del oído medio. Empieza a salir, a drenar a través del conducto auditivo externo. En el caso de estos niños, este drenaje continúa a pesar de que se le brindan antibióticos, descongestionantes nasales y el médico esperaría que finalizara el problema. En el caso de esos niños no hay un tipo de control total de su problema, de tal manera que ese drenaje sigue saliendo, esa cantidad de líquido sigue drenando continuamente sin que necesariamente sea que el niño tiene una otitis media. Bien, ¿hay alguna otra prueba o examen que se pueda llevar a cabo para detectar esto? Ustedes saben, además de la radiografía, además de la biopsia de la piel, además de la biopsia del hueso, el contaje de células sanguíneas. Ese contaje de células sanguíneas que algunas personas lo conocen como una hematometría, una biometría hemática, un CBC. Esto nos puede dar una idea también de cómo se encuentra esta persona. Doctor, en los adultos, ya hemos visto, ¿verdad?, que esos son los exámenes mayormente que se hacen en los niños, pero ya entonces en los adultos, ¿qué exámenes podemos entonces incluir acá? Bueno, en los adultos podemos hablar de la broncoscopía, si ya tenemos una afección que va a estar pulmonar más directamente dirigida a esas 3 áreas. Tenemos hueso, piel y pulmón, en los casos donde esa persona va a tener el conjunto de señales que indica hacia la región de los pulmones, pues una broncoscopía. Es algo muy común. También la radiografía del tórax es una radiografía sencilla que puede dar evidencia, y las pruebas de función pulmonar, siendo que la histiocytosis pulmonar es una de las más comunes. Podemos decir que la pulmonar, la que tiene que ver con los huesos, y en tercer lugar la de la piel. De todas las que hemos considerado donde hay este involucramiento que pertenece al grupo L, donde están estas células Langerhans, estas 3
resultan ser las más frecuentes, y de esas tres podemos decir que la pulmonar es todavía la más que tiene una presentación, un conjunto de signos y síntomas. Por eso dijimos que en los niños menores de 5 años, pues hay un tipo de cuadro clínico que se presenta, que lo discutimos, pero en los que son mayores ya va más hacia lo óseo, en los adultos va más hacia lo pulmonar. Noten entonces cómo no es que no pueda haber presentaciones de trastornos que sean de la piel, no es que no pueda haber trastornos que sean óseos en los adultos, pero la pulmonar tiene un predominio mayor en adultos. Doctor, ¿por qué se relaciona la histiocytosis de Langerhans con el cáncer? Por eso estábamos hablando de que dentro de las clasificaciones había una que era inflamatoria, había otra que tenía que ver con el asunto inmunológico y estaba la que decía, no, pues eso tiene que ver con el cáncer. Y es porque se van a acumular este grupo de células, digamos, de una manera anormal, ya sea porque hay una sobreproducción o sencillamente no hay una destrucción adecuada. Y esto va a producir una serie de tumores en diferentes partes, es más notable a nivel óseo. Y esto, por supuesto, no es grato para ninguna persona tener esta situación. Por eso hablábamos de las radiografías, como en algunas radiografías óseas se observan lesiones que evidentemente nos dicen, bueno, aquí tenemos una lesión lítica, donde tenemos destrucción de tejidos. Estas células, por su inmadurez, también van a tener un problema cómo se maneja el aspecto de la presentación de los antígenos. Y todo esto va a colaborar para que entonces haya una sospecha por la cantidad, la presencia de cierto tipo de estructuras, de receptores en su superficie. Entonces se sospecha más desde el punto de vista de que sea un cáncer. Pero, como vimos, actualmente, más que un cáncer, se considera más una condición de una mutación genética. Vamos a hablar entonces acerca del tratamiento. Esto es se pudiera decir que es un trastorno raro. Sí, o sea, el padecer de histiocytosis, no piensen que esto es algo común, de que su niño nada más porque tiene dolor en los huesos, ya tiene histiocytosis, porque tiene dolor abdominal, ya tiene histiocytosis, porque le salió un poquito de secreción por el oído, ya tiene histiocytosis. No, estos son trastornos raros, son raros. No es frecuente tampoco en los niños menores de 5 años, no es frecuente en los niños mayores de 5 años, no es frecuente en los adultos. Muy rara vez el médico le va a decir, mira, tuve un caso de histiocytosis. Generalmente, después que se han hecho biopsias, que ya básicamente los médicos dicen, pues mire, ya yo no sé qué tiene la persona. Vamos a ordenar una biopsia de piel, vamos a ordenar una biopsia de huesos, vamos a sacar radiografías, vamos a hacer una tomografía, que también es otro de los estudios, Lorraine, que ayuda para detectar esto. Entonces, de acuerdo a qué tipo de histiocytosis, dónde es el lugar que más se afecta, pues así va a ser el tratamiento. De acuerdo al tejido, por supuesto, entonces la etapa y la edad, así va a ser el tratamiento. Bien, doctor, ¿hay momentos entonces en que se utilice la cirugía para tratar esto? Puede utilizarse. Digamos que la afección es a nivel de la piel o se descubrió la tumoración a nivel ósea. Entonces ya no hay mucho para dónde elegir. Dice, vamos a sacar ese tipo de cúmulo, que sea ese tumor que se ha formado, porque, como estaba Lorraine diciendo hace un momento, hay una escuela que tiende más a pensar que en realidad no es tanto un trastorno de una mutación genética. Eso colabora en el asunto, pero en realidad muchos ya lo han clasificado como el aspecto de tipo tumoral cancerígeno. Cuando ya tenemos una histiocytosis de células de Langerhans ya ampliamente diseminada, ¿es necesario el uso de medicamentos?
Cuando ya la histiocytosis está sistémica, entonces hay que utilizar, por ejemplo, prednisona. Es uno de los fármacos que se utilizan con frecuencia. También hay fármacos que se utilizan más, digamos, para el cáncer, que se utilizan en la histiocytosis. Y por eso muchos piensan que tiene que ver más con el cáncer que con inflamación, más que con trastornos inmunológicos, más que con algún aspecto genético. Dicen, no, es cáncer porque reacciona bien a la vinblastina y a otro tipo de sustancias que se les consideran anticancerígenas. Recuerden que se están reproduciendo de manera anormal este tipo de células que son inmaduras, pero que dentro de los tejidos ellas básicamente están haciendo una reproducción que va a constituir un gran problema para la persona que comienza a desarrollar acúmulo de estas células, que en la mayor parte de las personas no existe este trastorno y se comportan ellas normalmente, hacen su trabajo como fagocitos que tienen que ver con el tejido intercelular o sencillamente en el órgano que se encuentran, macrófagos tisulares, y hacen su función normal de estar engullendo, fagocitando y aniquilando aquellas sustancias y porciones de tejido que ya no son útiles. Pero en el caso donde estamos hablando, sencillamente hay una reproducción totalmente anormal. Bien, amigos, ya se nos ha acabado el tiempo prácticamente. Doctor, si hay algún último consejo, algo más que quiera decir en cuanto a esto. Sí, lamentablemente se van a requerir a veces no solamente la cirugía, no solamente prednisona, corticosteroides, a veces también la vinblastina, la ciclofosfamida, varios, diversos, y de acuerdo si no hay otras complicaciones que se hayan añadido. Pudieran llegar a requerirse también antibióticos, pudieran requerirse soporte respiratorio, fisioterapia, productos para la piel. Hay una cantidad de medicamentos que pudieran utilizarse y por supuesto pues todo va a depender de cuál es el tejido más afectado. Lo bueno de este asunto es que esto es una situación muy rara y básicamente la mayor parte de las personas afortunadamente no van a estar padeciendo de esta condición. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que nos han sintonizado en esta ocasión y queremos invitarles a que mañana nuevamente así lo hagan. Vamos a estar en nuestra presentación de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe o escríbanos a través de las redes sociales o también a través de nuestra página web. Puede hacerlo con su consulta durante la hora del programa. Así que de esta forma finalizamos nuestra edición del día de hoy, no sin antes compartir con ustedes las siguientes palabras. El Señor aquí en el libro de Colosenses, estamos viendo directamente el capítulo 3 y el versículo 12. Nos dice allí: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El Señor desea que los atributos de Cristo se desarrollen en cada uno de nosotros. Tal vez usted piense, doctor, pero es imposible que yo pueda desarrollar ese tipo de carácter. Para usted y para mí es imposible. Pero cuando nosotros por la fe aceptamos la justicia de Cristo, su justicia se nos adjudica. Y el Señor comienza a hacer una obra de transformación asombrosa. Él desea hacerlo con usted, quiere hacerlo también conmigo. Solamente aguarda a que nosotros le demos la oportunidad de iniciar tan maravilloso trabajo. Que el Señor te bendiga. De esta manera nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.